Dios te bendiga grandemente. Bienvenido a tu canal La Biblia Dice. Soy tu hermano y amigo Eduardo Hernández. Vamos a ver el tema hoy, la palabra de Dios como inspiración divina. La Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No hay nada que esté plasmado en las Sagradas Escrituras que no sea bajo la inspiración de Dios. Ciertamente, en tiempos antiguos, la palabra fue dada a grandes hombres de Dios, oídas por ellos directamente de la voz de Dios. Otra palabra, ¿verdad?, fue dada por el mismo Jesucristo. Y cuando los apóstoles, ¿verdad?, estos hombres de Dios, Pedro, Pablo y estos hombres Juan, escriben la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, bajo la inspiración también del Espíritu Santo. Fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración divina de Dios. A través de los tiempos, la palabra de Dios ha sido transversada, mal interpretada por muchos y a su vez mal enseñada. Una de las cosas bien graves con respecto a la palabra de Dios es cuando se interpreta la palabra de Dios a la manera del hombre, a la manera humana nuestra, y no a la manera de la inspiración divina de Dios, como fue puesta en la Biblia. Mire, uno de los puntos importantes aquí, en este versículo 16, y vemos 4 aspectos por lo cual la palabra es útil, siendo interpretada a la manera de la inspiración de Dios. Es útil, como hemos dicho, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Como ya les acabo de decir, ciertamente la palabra de Dios ha sido a través de los tiempos muy mal interpretada en muchos casos, pues, y en muchos versículos, en muchos pasajes, ciertamente a la conveniencia del hombre o a la conveniencia de una mujer. Algunos para obtener ganancias deshonestas de dinero, otros para tener beneficios materiales, y muchos, en un peor caso aún, para cómo justificarse del pecado que están cometiendo. Podemos ver que hay gente que utiliza la palabra de Dios y la mueve, la arregla a su manera para poder tener dinero, para ver cómo le saca dinero a la gente. Otros la manejan a su manera para justificarse y del pecado que están cometiendo, por el pecado que están cometiendo. Y ese es un grave error, porque la interpretación de la palabra de Dios es una sola, y es como Dios la plasmó divinamente en las Sagradas Escrituras. Aún pudiera decir yo que es un pecado agarrar la palabra de Dios y cambiarle la interpretación divina, cambiarle a la manera
entenderla a la manera que no es de Dios para un beneficio personal. Y esto yo me atrevería a decir que es un pecado, porque Dios dejó la palabra para que nosotros a través de ella pudiéramos saber lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, cómo podemos llegar a Dios, cómo obtener la vida eterna. ¿Cuál fue el amor de Dios hacia la humanidad? Y tantas cosas que hay en la palabra de Dios. Pero el tema ahorita es cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios, o cómo usted y yo la interpretamos. Ciertamente hay un punto bien importante aquí, y póngale mucha atención a esto. Cuando la palabra de Dios es mal interpretada, es mal entendida, se forma una cadena de esa mala interpretación y de esa mala enseñanza. Ciertamente, ahorita voy a hablarle a los que enseñan la palabra de Dios, los que predican la palabra de Dios, los que instruyen a otros con la palabra de Dios. Ciertamente son puntos que el versículo 16 nos está hablando de 2 de Timoteo capítulo 3. Pero quiero decirle algo. Los que les gusta predicar la palabra, hablar de la palabra, enseñar de la palabra, instruir de la palabra, tenemos que entenderla no a la manera nuestra, sino a la manera divina de Dios. Porque si nosotros entendemos mal la palabra y enseñamos mal la palabra, a esa persona que nosotros se la enseñamos, más adelante la va a enseñar mal también. Y la lleva a su hogar y le enseña en una forma errónea, en una forma equivocada, y se va formando una cadena de mala interpretación de la palabra de Dios. Y esa no es lo que Dios quiere. Dios quiere que su palabra sea interpretada a la manera que Él la dejó, que Él la plasmó, para que el ser humano pueda conocer de la palabra y conocer la verdad, y la verdad le haga libre. Dice allá en el libro de Juan, y conoceréis, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estaba hablando de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, es un error garrafal, una mala interpretación de un pasaje bíblico o una mala interpretación de un versículo bíblico. Mire, hay versículos que cambiándole una palabra se transversa el mensaje verdadero de Dios de ese versículo. Y es importante por eso que nosotros podamos escudriñar la palabra. Mire, si usted es de los que solamente recibe la palabra de Dios, ya sea por una predicación, ya sea en un mensaje de una enseñanza, escuela dominical, o cualquier instrucción, si usted es de los que no habla de la palabra de Dios y solamente recibe la palabra de Dios, déjeme darle un consejo bien importante. Tiene que escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a saber si ese pastor que le está hablando de la palabra de Dios, si ese sacerdote que le está hablando de la palabra de Dios, si esa persona encargada de enseñar en su iglesia la palabra de Dios, le está hablando correctamente lo que dice la Biblia? Si usted no sabe la Escritura. Por eso quiero irme al libro de los Hechos, al capítulo 17, en el versículo 10 y 11, dice que Pablo y Silas fueron enviados a Berea, y ellos cuando llegaron allá entraron en la sinagoga de los judíos y ahí enseñaban la palabra de Dios. Pero dice, y le voy a leer el versículo 11 textualmente como está, y póngale mucha atención a esto, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
ojo a esto, lo que viene, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Santo es el Señor. Esto me encanta mucho de esta gente. Me encanta mucho de esta gente. Y es lo que realmente nosotros debiéramos de tener como norte. Cuando alguien nos habla de la palabra de Dios. Esta gente escuchaban a Pablo y a Silas. Recibían la palabra, claro está. Pero ellos no se quedaban solamente con eso. ¿Qué hacían ellos? Iban a las Escrituras, escudriñaban las Escrituras cada día para ver si estas cosas que ellos le estaban hablando eran así como estaban plasmadas en la palabra. Tanto es el Señor. Por eso que le digo, nosotros tenemos que ser igual. Si alguien le habla de la palabra, que le corrobore bíblicamente que eso es así. Yo siempre doy este consejo y yo siempre hago así, como estoy haciendo ahorita. Si yo voy a hablar de la palabra del Señor, tiene que ser con una base bíblica, con una base de que esto es así como yo lo estoy hablando. Yo no puedo hablar algo de la palabra de Dios a la manera mía, o como la palabra de Dios no debe ser interpretada, yo creo que es así, yo pienso que dice que esto es así. No, es como Dios lo plasmó, con la inspiración divina de Dios y como está expuesta en la palabra de Dios para ser entendida divinamente en su palabra. Por eso es que hay mucha gente engañada. La mayoría de las personas que son engañadas hoy en día y a través de la historia por personas que crean una religión o que están en una X religión. Y como las personas no escudriñan, los que no escudriñan la palabra de Dios fácilmente son engañados. Transversan la palabra a su manera y fácilmente engañan a las personas. Porque la persona no escudriña la palabra. Por eso que mi consejo en esta hora es escudriña la palabra del Señor. Para que no seas engañado. Y ora a Dios, pídele a Dios que te llene de su Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? De la interpretación de la palabra, para que la podamos entender no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Estos hombres, wow, esto me encanta mucho, porque ellos, vamos a ver si es verdad que lo que está ahí plasmado es cierto, y se iban a la Escritura. Miren, en la mayoría de los casos, cuando Pedro y Pablo le hablaban a la gente de la palabra, Pedro, cuando en el libro de los Hechos, ahí mismito, cuando comienza el discurso, él comienza desde el Antiguo Testamento. Y asimismo Pablo también. Pablo siempre por lo regular comenzaba hablando del Evangelio desde el Antiguo Testamento de Cristo, está hablando de Cristo desde el Antiguo Testamento y se iba hasta llegar al Evangelio de Cristo. Por eso es que ellos, como ellos le daban esa parte del Antiguo Testamento, ellos escudriñaban, ellos se iban a la palabra de Dios. Vamos a ver si esto es verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre, cuando alguien le va a hablar de la palabra de Dios, usted tiene que estar seguro, pedirle que le corrobore bíblicamente los textos bíblicos. Ya sea que usted lo vea el mensaje por televisión, usted vaya apuntando lo que la gente vaya diciendo y usted corrobore en su Biblia si esto es así. Porque ciertamente hoy en día, la Biblia dijo, el Señor dijo en su palabra, la Biblia dice que en los posteros tiempos vendrían engañadores, se levantarían falsos profetas que engañarían a muchos. ¿Pero por qué es este engaño? Porque las personas no conocen de la palabra, no escudriñan la palabra de Dios. Así que, como ya les dije antes, la palabra de Dios tiene una sola interpretación y es a la manera de Dios, no a la manera del ser humano. Por eso que nosotros tenemos que buscar esa interpretación divina, no la interpretación humana. Y algo muy importante, vuelvo y te repito, ya sea un pastor, ya sea un sacerdote, ya sea un maestro, ya sea alguien que se dedique a instruir la palabra, a enseñar la palabra, cerciórate que esta palabra que está recibiendo es con la inspiración
divina de Dios, no a la manera que la persona lo está diciendo. Porque vuelvo y te digo, hay muchas personas que transversan la palabra de Dios para conveniencia económica de muchos tipos, para justificarse en el pecado que andan, y la palabra mal interpretada y mal enseñada va creando una cadena de errores, y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es simple y sencillamente que nosotros podamos entender la palabra de Dios a la manera de Él. ¿Para qué? Para que a través de la buena interpretación divina podamos entonces enseñar la palabra de Dios, instruir a otros en la palabra de Dios, corregir a otros que andan en caminos equivocados. Así que Dios te bendiga grandemente en este día, y ya sabes, te invito a que te suscribas a tu canal La Biblia Dice, para que cuando yo suba mensajes de la palabra de Dios te puedan llegar y puedas recibir esta bendición. Porque es una bendición el mensaje de la palabra de Dios a la inspiración divina de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.